a Nani, a Laura Raiza, Susana Franco, Miloara, Gachito, Elipao, en fin, a todos ustedes, rico volvernos a encontrar por aquí, maravilloso. A Mónica, Cartagena también, Marjorie, Blair, Holguín y Biferoz, bueno, en fin. Abrazote grande para todos, rico, de verdad que nos encontremos. Ya llevamos un buen rato en estos temas. Hemos crecido mucho, los comentarios son muy especiales porque yo creo que es un proceso en el que todos vamos participando poco a poco y cada uno va aportando desde donde puede y desde el compartir precisamente con esto. Hemos titulado el tema de hoy, ¿cómo asumir el reto? ¿Cómo asumir el reto? Nos estamos informando, pero a veces intoxicando demasiado con muchísimas noticias muy complejas que a veces hacen que se nos vuelva un poquito oscuro el panorama y que nos asustemos un poquito. Pues es por supuesto más que lógico que eso ocurra, pero sabemos que esto iba a ocurrir, sabíamos que viene un momento un poco más complejo, pero que tenemos que mantener ante todo una actitud frente a los retos, porque este es un verdadero reto, una actitud y unos objetivos tremendamente claros. En esos objetivos seguramente cada uno de nosotros va a poder aportar lo mejor de sí mismo, pensando en que no simplemente se tenga la recepción de algo que deseamos, sino también que ese algo que deseamos de alguna forma también esté acompañando a las necesidades de muchos otros y que en nuestros deseos, en nuestros objetivos, en esas actitudes estén inmersos todos esos otros que también nos acompañan en este proceso. Bueno, ante todo, si pretendemos llegar a asumir el reto, tenemos que controlar las emociones y las circunstancias y esto generalmente deriva de digamos que del cultivo de un buen carácter, del correcto enfoque, de la correcta actitud de escucha y de lectura de los símbolos también, por supuesto de la creatividad y de la capacidad de expresión, así que es muy importante que en este tiempo, tal vez más que nunca, podamos compartir con todos los seres que nos acompañan, podamos acompañarnos, darnos la mano, ser solidarios, llevar esa voz de esperanza en un momento determinado que es tan importante. Y es un reto que tenemos nosotros porque de alguna manera también en cómo asumir el reto estamos diciendo, bueno, hay metas por lograr y lo preciso es precisamente identificar, valga la redundancia, esos sueños, esas metas y seguramente que vamos a empezar a saber claramente hacia dónde dirigirlos. Entonces hay una cosa que ocurre con alguna frecuencia y es que nos estamos quejando continuamente. Si las cosas cambiaran, si mi marido no fuera el que me tocó, si yo hubiera estudiado, si es que las circunstancias fueran distintas, si este tiempo pudiera viajar, si yo hubiera hecho, y en esos hubieras y si tal cosa, en esos condicionamientos, a veces nos perdemos tal vez el momento más importante que es este presente, este momento en que nos encontramos, este momento en que compartimos, este momento en que esas circunstancias seguramente las podemos cambiar nosotros, no esperar a que ellas cambien, sino participar de manera objetiva y empezar a llenar la vida de fe, de gozo, de paz interior. Esa fe no admite dudas, recuerden esto, la fe no admite dudas, la fe es una certeza total de que las cosas irán bien. El gozo, que es la capacidad de disfrutar en el camino y de disfrutar con cada paso que vamos dando, también nos va a llevar a esa paz interior y esa paz interior nos va a llenar de la paciencia necesaria, que no es otra cosa que la ciencia de la paz. Entonces no tenemos que sentarnos a esperar a que las cosas lleguen para poder disfrutar la vida. Eso sería simplemente condicionar la vida. Es que si esto no llega, es que si mi deseo no se ve cumplido, es que si yo no logro obtener esto, voy a ser tremendamente desdichado, ¿no? Es el momento de, insisto, no seguir condicionando, sino más bien entender que como decía alguna vez Facundo Cabral, este es el día que ha hecho el Señor. Y alguna vez Facundo Cabral se encontró
a alguien que estaba viviendo en un basurero literalmente, entonces se arrima a él y le dice, pero ¿por qué estás viviendo aquí habiendo tantos lugares? Le dice, porque este es el mejor lugar del mundo. ¿Pero por qué decís que es el mejor lugar del mundo? Porque aquí me ha puesto Dios. Así decía Facundo Cabral, que para mí fue un personaje maravilloso. Y es una manera de decir, gocémonos el aquí, el ahora, el presente, el lugar que nos correspondió, este instante, los seres queridos con los que estamos conviviendo en este momento. Así que no permitamos que nada, absolutamente nada, ni nadie nos robe la capacidad de gozar. Incluso, aunque por momentos veamos situaciones un poco complejas y adversas, siempre hay que entender, insisto, un simbolismo. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que seguir avanzando? ¿Y cómo podemos aportar a que las cosas avancen? Es muy importante enfrentar entonces para eso los temores. Y enfrentar los temores significa también hacerlo con plena responsabilidad. Por mi parte les cuento, yo he tomado la decisión por estos días de nuevamente hacer una consulta más de tipo virtual, pues porque sabemos que se ha de venir el pico este que estamos esperando, entonces también es responsabilidad social nuestra, digamos que poder colaborar con todos estos procesos, poder facilitar que todo esto se dé. Y yo pienso que cada uno debería mirarse al interior y decir, bueno, ¿en qué parte puedo apostar yo y aportar también en este camino? ¿Qué es lo que me corresponde hacer en este momento? ¿Cuál es mi responsabilidad social? ¿Qué es lo que todos deberíamos empezar a vislumbrar? Entonces, simplemente buscamos otra nueva oportunidad en lo que estamos haciendo. Ya nos habíamos reinventado hace un buen rato, nos tocó probar qué era eso de la consulta virtual y bueno, si ahora nos toca volver a hacerla un tiempo, pues yo lo haré con absoluta entereza y con gusto y con placer, porque de eso se trata, es una manera de comunicarnos, finalmente de eso se trata, de que nos comuniquemos, de que nos cuidemos, ese es el aporte, que nos cuidemos entonces un tiempo más, que es lo prudente y vale la pena hacerlo. Hay una cosa fundamental, les voy a contar una historia, porque a veces cuando no manejamos los miedos ocurren cosas como estas. Esta es una paciente que consulta por un síndrome de colon irritable. Es una de las patologías más frecuentes que ocurren en este momento en medicina. Es decir, que el colon se vuelve supremamente sensible a las emociones, a los alimentos, a las circunstancias de determinado instante. Entonces puede haber retorcijones, puede haber distensión abdominal, algunas veces diarrea, otras veces estreñimiento, pero todo eso hace parte de la funcionalidad del colon. Vamos a recordar una cosa que es muy importante dentro de la visión de los 5 elementos de los chinos, que a mí me parece fundamental para entender esto. Cuando empezamos a interrogar a esta mujer, esa mujer me dice, yo siempre vivo acelerada, siempre vivo completamente estresada, mantengo mucha taquicardia, doctor, me decía, ¿no? Y ese es un síntoma clarísimo, clarísimo de estrés, de ansiedad, y esa taquicardia, ¿qué es? ¿A qué centro corresponde? A ver, estimulen ustedes allí sus neuronas, y ya que conocen esos centros, esos chakras de energía, van a identificar qué es el cuarto centro, por supuesto, el del corazón. Pero recordemos que el corazón representa el fuego. Y es muy importante porque el fuego, habíamos dicho en las visiones de los chinos, el fuego evapora al agua, que es el riñón, y si se evapora el agua, pues entonces el riñón se va a manifestar por su emoción de referencia, que es el miedo. Pero además de eso, recordemos que hay una ley que se llama la ley de dominancia, y los chinos dicen, por ejemplo, el agua apaga el fuego. Pero el fuego, y en este caso había un exceso de fuego por el acelere, el estrés continuo, de no poder quedarse quieto, de tener este tipo de movimientos continuamente, el fuego funde al metal. Y el metal, es decir, cuando se funde el metal, recordemos que el metal está representado por el pulmón y por el intestino grueso. Así que no es extraño que cuando hay un proceso de acelere, de ansiedad, de angustia extrema, entonces una de las manifestaciones sea a través del colon, porque simplemente ese metal, ese fuego fundió al metal, y ese fundir el metal significa que los elementos metal se van a manifestar, bien sean el pulmón o
el colon. Por eso es muy importante que frente a una situación de ansiedad, cualquiera que sea, dosifiquemos muchísimo la respiración, eso es fundamental, y recordemos que debemos cuidar muchísimo, en este caso, al hígado, que es quien nutre al fuego para que ese fuego esté tranquilo, para que ese fuego esté sosegado, y también tenemos que estimular mucho al pulmón para que el pulmón, que es el metal, yo sé que esto se va convirtiendo en un jueguito de palabras, ese pulmón entonces alimente al riñón. Ahí está la clave de casi todo. Si nosotros recuperamos la respiración, si de esta charla de hoy nos queda solo esa palabra, yo me quedo feliz, porque la respiración es la que estimula el funcionamiento del riñón, que es el agua, y el agua modula el fuego para que no estemos excesivamente estresados. Recordemos además que el agua, el riñón, está siempre relacionado con la suprarrenal, que es esa glandulita que secreta todas las hormonas del estrés. Así que la clave, siempre que estemos ansiosos por cualquier circunstancia física, emocional o mental, de nuevo, recuperemos la respiración. Eso es muy importante, volver a respirar con mayor tranquilidad. Fíjense que eso es fundamental porque es entender que no podemos quedarnos sin pretender asumir esos retos, no podemos quedarnos con los recursos sin estrenar. Es decir, que cada uno de nosotros fue dotado de dones, de talentos, y por supuesto esos dones y talentos nos están diciendo, bueno, estrenémoslo. Si no, nos quedamos guardándolos y finalmente se llega el día en que nunca los usamos y pues ya valiente gracia. Eso es como quien guarda el mejor vestido, no se lo estrena porque va a esperar su momento especial, su motivación especial, la fiesta a la que quería asistir o cualquier circunstancia en el que él dijera, ese va a ser el momento, pero se quedó esperando toda la vida que llegara ese momento y finalmente se pasó de moda el vestido. Lo propio ocurre con estas cosas. Entonces, eso es fundamental cuando nos proponemos, insisto, asumir nuestros retos, pero también no reclamar más de lo que nos pertenecen, más de lo que nos merecemos, y por eso hay que hacer merecimientos para seguirle reclamando a la vida aquello que necesitamos y que deberíamos y podríamos tener. Eso significa hay que movernos, hay que actuar, por supuesto hay que visualizar, y siempre habrá una mano cercana que nos esté ofreciendo esa compañía para salir adelante, para mostrarnos el camino, para asumir los retos juntos. Y en este momento el planeta mismo tiene un reto, la raza humana tiene un reto grande, y es que finalmente nos solidaricemos, nos encontremos, elevemos muchísimo esas vibraciones. Yo no me canso de repetir esas palabras. Y elevar las vibraciones es pensar de manera positiva y afirmativa. El hecho de sentir que estamos bien, el hecho de alimentar esto, el hecho de soñar con ese futuro próximo, el hecho de no creer lo que nos dicen siempre, sino someterlo a la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de discernir y decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Esos hechos siempre nos están diciendo que siempre hay soluciones alternas, siempre hay algún tipo de manera de solucionar aquellas cosas que nos impidan asumir los retos de manera adecuada, pero para eso hay que atreverse, y es fundamental que cada uno de nosotros realmente se atreva. Reconocer, sí, por supuesto, los límites tanto físicos como emocionales o mentales. Y si eso es así, entonces significa tenemos derecho a pedir ayuda en el momento en que no nos sintamos capaces de hacer una actividad determinada o de ejecutar una tarea determinada o simplemente de ir en pos de esos retos que nos hemos fijado. De cada uno de nosotros depende identificar sus propias fortalezas, por supuesto, identificar también esas limitaciones y empezar a capacitarse. Pedir ayuda significa reconocernos vulnerables, y reconocernos vulnerables es un acto precioso de humildad, donde cada uno dice, bueno, es que hasta aquí puedo llegar yo, entonces necesito que alguien me dé la manito, que alguien me colabore, y bienvenida esa mano en ese momento, porque entre otras cosas eso es inevitable. Un día te dan la mano, pero después vas a tener tú que dar esa mano, y por eso entenderemos finalmente que somos infinitamente, metámonos esto en la cabeza, infinitamente más fuertes que lo que nosotros mismos creemos. Cuando nos ponen a prueba esa capacidad de resiliencia, esa fuerza interior, ese optimismo y esa forma positiva
ver las cosas, nos permite aprender y luchar con constancia y con paciencia. ¿Eso qué significa? Que no podemos desfallecer. Simplemente no podemos hacerlo, porque es ahí donde nosotros estamos mostrando de qué estamos hechos, y por supuesto es el momento de también mostrar la paciencia que nos acompaña a cada uno de nosotros, de creer, también de volver a soñar, nunca abandonar los sueños, siempre, siempre pensar que ese sueño es posible, que eso que nos hemos fijado como metas es posible, que eso que nos habíamos soñado en nuestro trabajo pues va a llegar precisamente si lo visualizamos y si nos disponemos a aquello que ocurre, que eso que deseamos profundamente desde el punto de vista físico, corporal o de nuestra salud, también es cierto que va a llegar siempre y cuando creamos, siempre y cuando ya más allá del sueño estemos precisamente empezando a comprender que no podemos dejar el destino en manos de la suerte. Y a veces hay gente que se mete en cosas, por ejemplo, de azar y de suerte, porque muchas veces se vio alterada alguna circunstancia en su vida. Les voy a contar otra historia también bonita, porque es que estas cosas son las que nos ilustran y las que nos van mostrando el sendero, el camino. Esta es una paciente, tal vez para ese tiempo de unos 62 años, creo yo, que se había separado de su marido, tal vez 2 años antes, después de un largo matrimonio, pero después de tanto tiempo se dieron cuenta, bueno, somos incompatibles, no podemos seguir en este proceso, y decidieron separarse. Ella misma tomó la decisión, pero cuando toma la decisión, ella empezó, lo manifestaba así en la consulta, a sentir un vacío interno, y siempre se tocaba la zona de la boca del estómago. Siento un vacío en la boca del estómago, y por supuesto no era difícil imaginar que eso fuera, pues porque si al fin y al cabo había estado tantos años con su pareja y cercana, pues eso le generó ese vacío. El problema no es sentir el vacío, el problema es tratar de llenar el vacío con cosas que no son adecuadas. Esta mujer trató de llenar su vacío simplemente aferrándose a las cosas materiales, y decidió empezar a asistir a los juegos de azar porque de pronto empezaba a ganar, y empezó a asistir a los casinos con mucha frecuencia. Al principio pensó que era una diversión, pero cuando menos pensó, esto le había tomado tal ventaja, que ya empezó a jugarse hasta lo que no tenía, y al final, para resumirles la historia, perdió inclusive su carro y su casa. Por supuesto, sus hijos estaban ausentes de toda esta problemática, no sabían que ella estuviera haciendo este tipo de cosas, y cuando se dan cuenta es porque simplemente llegó la orden de embargo y todas estas cosas. Ella entra en una depresión profunda, y por supuesto ella lo vivió desde los apegos, y los apegos son otra vez el tercer centro, y recordemos que en el páncreas está la manifestación más grande de ese tercer centro. El páncreas es la glándula por excelencia del tercer centro. Ella inicialmente hace una pancreatitis severísima, y con el tiempo esta mujer hizo un cáncer de páncreas que finalmente pues la llevó a la muerte. Pero la lección detrás de todo esto es no apegarnos a todas estas cosas materiales, sino entender que esos vacíos se llenan justamente proponiéndonos nuevas metas, empezando a conocer muy bien las razones que nos tienen acá, o sea, llenarnos de motivos cada uno, entender que la vida finalmente es una aventura total, y que detrás de esa aventura nosotros tenemos la posibilidad de permitirnos equivocarnos. Y por supuesto, si nos equivocamos, simplemente buscamos otras opciones, y como dicen los españoles, oye, vea por ello, que este es el momento de que vea por ello, vea por ello, ve por todo eso. Eso es muy importante. Cada uno de nosotros tiene que identificar eso. Ahora es el momento de cada uno. Identifiquemos que este momento es único e irrepetible. No hay por qué aplazarlo, no hay excusas de ningún tipo. Simplemente podemos hacerlo de muchas otras maneras, y eso significa también dejar las culpas, entender que lo que estemos obteniendo pues es para nosotros, y somos merecedores también si así lo hemos trabajado. Es muy importante que nos aceptemos con todas esas limitaciones, con todas esas dificultades que podamos tener, pero siempre en las metas que nos pongamos, poner también unas especies de submetas. Digamos que tenemos una meta grandota, un propósito mayor grande, pero vamos creando submetas que vamos cumpliendo, y eso
mismo nos lleva a regocijarnos, a estar cada vez más contentos, porque cada pequeño peldaño que vamos recorriendo en el camino hacia la consecución de ese logro, de ese reto que teníamos, es una manera de reafirmarnos en aquello de que nosotros realmente podemos y de que nosotros depende que todas estas cosas se vayan dando de manera adecuada. Por eso a veces es necesario generar una cierta dosis de, llamémoslo así, incomodidad para poder salir de la zona de confort. Cuando nos sacan de la zona de confort nos angustiamos, nos da miedo, nos da temor, nos da dificultad asumirlo, pero es precisamente porque no hemos estado acostumbrados a movernos fácilmente y a veces nos vamos acostumbrando con tanta facilidad a lo que estamos viviendo que nos perdemos la oportunidad de rediseñarnos y de reinventar muchas cosas simplemente porque no nos atrevemos a incomodarnos. Pues bien, tenemos que incomodarnos y a veces cuando no lo hacemos la vida misma lo hace por nosotros para empezar a determinar o mejor, a generar en nosotros lo que yo llamo las 4D: deseo, decisión, determinación y disciplina. Ese es el secreto para llegar a asumir esos retos de manera adecuada. Repito, deseo, decisión, determinación y disciplina. El deseo, que tiene que ser la ferviente aspiración más allá de la cosa material, sino la ferviente aspiración, aquello que nos permite conectarnos con lo mejor de cada uno de nosotros. La decisión, que no es otra cosa que el cortar ciertos movimientos y entender que en esa decisión cada uno también está haciendo el aporte que le corresponde dentro de un plan mayor. Y entender que la disciplina, la 4D, es fundamental para que a través de esto nosotros podamos registrar nuevas ideas, registrar nuevos momentos, registrar cada cosa que nos va ocurriendo y aprovechar el día. Eso de aprovechar el día en paisa significa lo que decían las abuelas o los abuelos: upa pues, mijo, Ave María, upa pues, ¿qué es lo que está esperando? Y fíjense que el paisa de siempre, los que vivimos en esta región antioqueña, teníamos en nuestros ancestros ese tipo de comentarios siempre: upa pues, mijo, a ver, ¿qué es lo que está esperando? ¿Usted está pensando que la vida qué? Es ahora ya mismo, moviéndose ahora mismo ya. ¿Sí? Ese upa pues que hemos tenido en nuestra cultura nos dice: es importante que empecemos a actuar, que empecemos a dinamizar, a movernos y a compartir. Muy importante compartir nuestras metas, esos propósitos, esos retos, porque cuando nosotros compartimos nuestros retos sin egoísmos y vamos contándole a los más allegados, a quienes nos pueden acompañar, pues generalmente surgen nuevas ideas y generalmente esas nuevas ideas van acompañados de nuevos propósitos. Por eso tenemos que rodearnos de los mejores en nuestra vida, rodearnos de esas personas que realmente nos nutran de cosas positivas y empezar a desarrollar esa habilidad de imaginarnos que las cosas ya son un hecho. Todo puede ser un hecho siempre y cuando tú admitas en primera instancia la fe. Así que eso que te perturba, reemplázalo por fe. Eso que tú deseas, reemplázalo por fe inmediata. Eso que te has puesto como un logro por obtener, reemplázalo por fe y visualízalo como si ya fuera un hecho. Pero sí es muy importante entonces, en ese sentido, identificar nuestras distracciones. Es decir, dónde nos estamos desviando del camino, dónde nos estamos extraviando, en qué estamos desperdiciando nuestra energía y cómo debemos retirar esa energía de lo que no es esencial para destinarla verdaderamente a aquello que realmente nos permite cumplir con esto de los retos. Es muy importante entonces también fabricar un lenguaje apropiado y empezar a expresar cosas como quiero o voy a lograr tal cosa, pero no en cambio decir tengo que hacer esto, porque ese tengo generalmente implica un conflicto con los propios intereses, un conflicto con la autoridad, y generalmente cuando a uno le imponen, casi que uno se lo niega implícitamente. Tienes que hacer esta tarea para mañana, a uno le da cierta rabiecita. Tienes que tener este informe listo, eso ya genera una especie de fricción. En cambio, si lo decimos de manera amable, quiero, deseo, voy logrando esto, ya esto empieza a despejar el camino. Así que la invitación es a que en este momento en que la vida nos pone o nos muestra un sendero para poder asumir retos,
es importante que cada uno de nosotros tenga la serenidad, la confianza, el objetivo claro, las motivaciones. Esto es fundamental, mantener esas motivaciones, fijarse cuáles son los motorcitos que nos impulsan a lograr aquello que estamos pretendiendo lograr. Así que ahí les dejo esa inquietud. Es importante que alimentemos estas cosas y vamos a terminar hoy con una meditación muy especial. Llevémonos las manos al corazón y respiramos de manera lenta, profunda, rítmica y pausada, tratando de hacer una respiración de tipo abdominal. Eso significa llevando primero oxígeno al abdomen, luego al tórax. Allí hacemos una pausa inspiratoria y luego exhalamos primero desde el tórax y luego desde el abdomen, como haciendo ese movimiento de la figura del 8 del que ya hemos hablado. Entonces vamos a hacerlo. Llevamos al abdomen, luego al tórax, pausa, exhalamos desde el tórax y luego desde el abdomen. Y cada uno mentalmente va haciendo ese ejercicio de su propia respiración abdominal. Y ahora llevamos a nuestro corazón, donde vamos a acunar este pensamiento semilla, esa palabrita que nos va a acompañar y que debe germinar en nuestros pensamientos, y precisamente va a ser la palabra reto. Y me repito mentalmente esa palabra mientras voy haciendo esa respiración rítmica, lenta, pausada y profunda. Mentalmente me repito ese pensamiento semilla, y si van llegando otros pensamientos, simplemente renuncio a ellos y de nuevo me concentro en ese pensamiento para que finalmente germine. Y vamos llevando poco a poco esa información. Y vamos permitiendo que fluyan esos retos, que fluyan esas cosas que nos va pidiendo la vida en todas las esferas, en lo físico, en lo emocional, en lo mental, aún en lo espiritual. Si tienes en este momento un reto con tu cuerpo físico, asúmelo. Si quieres estar en mejor condición física, si quieres lograr rebajar unos kilos, si quieres adaptarte nuevamente a tu capacidad y exigencia a nivel deportivo, siembra ese pensamiento semilla. Si tu reto en cambio es renunciar a emociones tóxicas como la ira, el resentimiento, la culpa, es el momento de asumir ese reto, de reemplazar emociones de vibraciones inferiores por emociones de mucho más alta vibración. Si tu reto es en lo mental, pues abandona las ideas de decaimiento, de angustia, de ansiedad, de rendirse para encontrarse con la posibilidad de la visión optimista, de la seguridad, de la fuerza interior que te ayuda a proyectar en tus pensamientos lo positivo y afirmativo. Si tu reto es en lo espiritual, pues que sea el momento de hacer un nuevo reencuentro, de encontrarte en lo profundo con ese ser supremo y contarle, y contarle y compartir con él tus retos, tus propósitos, porque ese ser superior seguramente te va a permitir despejar el camino, encontrar tu fuerza y encontrar tu felicidad como recompensa. Seguimos respirando lenta y profundamente.
Y nos vamos conectando poco a poco con este instante, con este momento, con este aquí y este ahora. Y aprovecho para ir saludando a Liliana María Velázquez, a Rocío Martínez, a Leticia Garzón. Para afrontar los retos debemos creer en nosotros mismos y afrontar los miedos, sin duda que así es. Blancarango, qué rico verte, Alejis, Liliana María Velázquez, todo un equilibrio perfecto nos dices por aquí, qué bueno. Sor Delgado, qué bueno que todo se teje con todo, porque somos seres simétricos, claro que sí. Parece que estuviera hablándome a mí, dice Eli Pao. Fui operada hace 2 meses del colon por ser así de acelerada. Pues bueno, vemos que estas cosas definitivamente son de una precisión que uno a veces se sorprende cómo manejando la energía podemos realmente rescatar muchas cosas y evitar seguramente muchas cosas. Movimiento y respiración son la vida. Hoy te tenía que escuchar, nos dicen por acá, qué bueno, agradecer siempre, Toro Mariluz, buenísima la terapia de la respiración, es excelente, gracias a ustedes, siempre hay alguien para ayudarnos, eso es absolutamente cierto, nos dice Liliana. Lo que pasa es que nos desconectamos de nuestro ser y esencia, y eso sí que es cierto, por eso hay que volver a respirar, hay que hacer la pausa. Botero nos dice siempre las grandes dificultades sacan lo mejor de mí, esa es la actitud, te felicito, realmente eso es muy importante. Sandra Serna Torres, un abrazo para ti, para Luisa Fernanda Ruiz. Uy, Doc, sí que aprendo con usted. Qué maravilla, bueno. Amparo Echeverry, si tengo colon irritable en este momento, ¿cómo me ayuda a mejorar? Ya deducimos la respiración ante todo. Recuerda que el pulmón es la pareja del colon y por tanto hay que aprender a respirar, a hacer la pausa, a disminuir los aceleres. Eso es muy, muy importante. Victoria Ibáñez nos dice, nos da un saludo por aquí. Rocío Martínez, quien se apega sufre y deja de vivir y disfrutar la vida que es vivir. Eso es cierto. Jenny no se deja echar el cuento. Qué maravilla. Bueno, mandar el miedo para la porra, nos dicen por aquí. Esa es una buena traducción. Qué rico, este es maravilloso de verdad encontrarnos, y por eso es muy importante entender que todas estas cosas se pueden dar allí para nosotros. Un lenguaje apropiado, es importante adoptar esto en la vida cotidiana, por supuesto, el lenguaje es fundamental. Gloria Eugenia nos dice, es mucho mejor hacer las cosas cuando se quiere que cuando se tiene, porque así los resultados son óptimos. Completamente cierto, hoy estamos diciendo cosas de verdad muy bonitas. Carlos Mario Tobón nos dice, qué bueno verte por aquí. Los pensamientos negativos nos traen cosas negativas, y los positivos y el tener presente el objetivo del sueño nos permite alcanzar ese sueño, y ese es el reto. Maravilloso, gracias por tu aporte, Carlos. Luzma nos dice, Alejo, muchas gracias por tus reflexiones, un saludo desde mi Manizales del alma, qué rico, qué bueno, muchas gracias por tanto aporte, nos dice Nani. Bueno, la gratitud es para ustedes de verdad, y qué rico de verdad que podamos seguir compartiendo. Recuerden que podemos darle el me gusta, compartir también los enlaces que les envío luego a quienes están inscritos en las listas de difusión para verlo por YouTube, o para también compartir esto a través del canal de YouTube Alejandro Posada Beut. Así que las gracias son de verdad para todos ustedes. Qué alegría estar aquí de nuevo, nos dice Pipo Pereda, qué bueno. Alejo, nos dejó mucho la meditación, nos dice Honorina, qué bueno, me encanta Honorina que hayas estado por aquí. Un abrazote también para Ale, maravilloso. Respiración, determinación, disciplina, decisión, palabras claves, sí, totalmente claves. ¿Cuándo les regalo otra melodía? Bueno, voy a pensarlo, y yo creo que de pronto en una próxima lo hacemos nuevamente, porque cantar es parte de la vida. Bueno, a todos un abrazote gigante, nos vemos de nuevo el próximo jueves. Recuerden, 6:30 de la tarde, hora colombiana. Reguen el chisme, compartan esto. Recuerden que por ahora nuestra manera de colaborar es haciendo esta consulta también virtual.